Hola, muy buenas noches. Una nueva oportunidad para Filosofía en la Radio. ¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludamos nuevamente. Estamos con el padre Raimundo Mena para un nuevo programa, continuar hablando de filosofía y también de fe. ¿Cómo está, padre Raimundo? Bien, Sabrina. Contento de retomar este programa con esta serie de episodios que hemos iniciado en el programa anterior acerca de la existencia de Dios. Así es. Hemos hablado hasta ahora que la existencia de Dios es un tema apasionante porque siempre nos estamos cuestionando, me refiero como seres humanos, si Dios existe o no existe, es una pregunta fundamental. ¿Ya? Y vivimos en tiempos en que parece que todo depende mucho del ver para creer. Entonces, en ese sentido, si queremos una demostración de Dios que es directa, como diciendo, mira, ahí está Dios, nunca lo vamos a lograr en este mundo porque aquí tenemos que vivir de fe. Y la fe es un don, una gracia que consiste en estar ciertos de su existencia, de su presencia entre nosotros y en nosotros, pero sin verlo. Eso es la fe, es la seguridad de las cosas que no se ven. Y eso es una gracia, es un don de Dios. Sin embargo, como tenemos que amar a Dios con toda nuestra inteligencia también, no solo con nuestro corazón, entonces quiere decir que sí se puede probar de alguna manera que existe Dios, ¿no? Por medio de la causa y el efecto, llevando hasta el extremo, digamos así, este principio filosófico, que es que todo lo que vemos que existe de alguna manera como causado, entonces quiere decir que hay algo que lo causó. Todo efecto tiene una causa. Nada se hace por casualidad o al azar. Si partimos de esa base, entonces podemos llegar a la demostración de la existencia de Dios. Hemos comentado que esto es un dogma de fe, inclusive, que se proclamó solemnemente en el Concilio Vaticano I en el siglo XIX, que dice que todo católico debe creer que es posible razonar de esta manera, es decir, la demostración de la existencia de Dios por medio de la inteligencia y de la observación de las cosas que ocurren en este universo, ¿ya? Eso está fundamentado en la Biblia en todo caso, ¿no? Si leemos el libro de la sabiduría y también en el capítulo 1 de la carta a los romanos de San Pablo, vemos que no tienen excusa los ateos cuando tengan que presentarse ante el tribunal de Dios. No tienen excusa de decir, yo no creía en Dios porque no lo veía, ¿no? Porque dice el apóstol que por medio de las obras visibles todos podemos sacar la conclusión de que hay un artífice, un creador, un ser supremo que ha creado, que ha organizado, que le ha dado el ser y el orden y la belleza a todo este mundo en el cual nos movemos. Y de esa manera sí se puede demostrar que existe Dios. Entonces podemos partir de, primer pregunta, ¿se puede demostrar la existencia de Dios? La respuesta es sí. Pero ¿qué tenemos que usar para demostrar la existencia de Dios? Una vía filosófica sería. Sí. Hoy día, antes de demostrar la existencia de Dios por medio de las vías o caminos que propuso Santo Tomás de Aquino, sería bueno retomar primero algunos conceptos, ¿no es cierto, Sabrina? Perfecto. Como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿No? Ujú. Eh, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Dios y el universo? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre Dios y el pensamiento que tenemos de Dios? Ujú. ¿Ya? Y una vez que tengamos eso un poquito más aclarado, aunque lo hemos conversado en programas anteriores, podremos dar este otro paso de demostrar la existencia de Dios con los caminos que propuso Santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Perfecto. O sea, vamos a hablar definición de Dios desde la perspectiva cristiana, porque otras religiones, otras creencias podrían dar esta definición, por ejemplo, de que es una energía, de que justamente Dios es el universo. Sí. Podría adaptarse justamente Mm. a otro concepto de Dios de acuerdo a la creencia que tenga. Pero uno, reconociéndose cristiano, católico, Mm. hay una definición que ya está clara. Podemos remitirnos, por ejemplo, al catecismo para saber cuál es la definición de Dios y, de hecho, para distanciarnos de esos conceptos personales que muchas veces a lo largo de la vida espiritual de uno y en el crecimiento de la fe, uno va teniendo un encuentro con Dios y tal vez
pensando que es de una manera porque no lo conoce plenamente. Evidentemente, conocimiento pleno de Dios no podemos decir que tengamos en esta vida terrena. El conocimiento pleno de Dios va a ser cuando uno esté cara a cara frente a Él en el cielo, si es que lo merece. Pero podemos tener una noción al menos del concepto y la definición de Dios por lo que nos ha enseñado Jesucristo, por lo que nos dice la Iglesia. Pero no es tan fácil demostrar o dar una definición de quién es Dios, porque primero no lo estamos viendo y segundo tenemos un problema muy grave en nuestra vida que es la consecuencia del pecado original. Perfecto. Sí. Y el pecado original consiste básicamente en distorsionar la imagen del verdadero Dios, ¿no? O sea, el de hacernos perder la amistad con Dios nos hace perder la vista de Dios y por lo tanto la objetividad con la cual podamos reconocerlo también. Claro, ¿y en qué consiste esa distorsión y esa pérdida de objetividad? Ahí está la acción del maligno, precisamente. Recordemos que la serpiente antigua le dice a Eva que ella también puede ser una diosa. ¿Mm? Entonces, en eso consiste básicamente el pecado original, en decir, yo ya no soy simplemente criatura y Dios es mi creador, sino que yo soy Dios. Y eso es la mentira más grande, ¿no? Por eso decimos que el demonio es el padre de la mentira, porque él es el primero que se autoengaña creyéndose Dios y negando su condición de criatura, ¿ya? Entonces cuando Satanás le dice a Eva, mira, tú comes este fruto porque ahora serás una diosa, eso es un engaño, es una droga, es un delirio solamente, ¿no es cierto? Creerse que uno es Dios. Pero en eso consiste el pecado original, en uno ponerse en el lugar de Dios y sabiendo que es un engaño, sin embargo, gozarse con esa perspectiva, yo soy Dios. O sea, el pecado de la idolatría, justamente, porque Dios puede Claro. ser uno solo. Con las cualidades y las características de Dios no Nadie puede más. haber más de uno porque es No. una perfección, habíamos hablado en otro programa. Entonces, para que uno pueda... Una perfección absoluta. Absoluta, Sí. claro. No, nada superable, nada equiparable. No Mm. hay dos perfecciones que sean tan perfectas como Dios. No. Entonces, solamente Dios es uno. Si otra persona o inclusive este ángel caído quisiera ser como Dios, por un lado no podría y por otro lado sería justamente idolatría, porque sería querer asemejarse a Dios sin tener las capacidades de serlo. Idolatría y también egolatría, ¿ya? Porque ese es el mal del ser humano desde que cayó en el pecado original. Poner el ego, es decir, el yo, en el lugar de Dios. O sea, yo me endioso, me creo Dios. Claro. ¿Ya? Y O me sea, no idolatro solamente a mí. ver otras cosas como dioses, por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría del dinero, decir que mi Dios es el dinero porque a él rindo culto, mi vida gira en torno a él, dependo de él y en él pongo mi confianza, por ejemplo. Claro. Eso es una idolatría cuando busco otro objeto, otra causa, otra cosa, en la cual le doy casi características divinas. Pero la egolatría sería cuando uno mismo se vuelve el Dios propio. Y ese es el pecado de la Soberbio. soberbia, la soberbia, el orgullo. Es un pecado gravísimo. Y hoy día veíamos en el Evangelio de la Santa Misa que existen 3 tipos de terreno que no pueden recibir la semilla de la palabra, ¿no? Uno es el terreno duro, otro es el terreno con espinas y otro es el terreno con piedras, ¿no? Entonces el terreno duro es el terreno que representa la soberbia, ¿ya? En que el corazón se endurece tanto que ya pierde la capacidad de relacionarse bien con Dios, porque esa es la dureza de la soberbia, ¿no? De uno Bastarse en uno mismo. ser autosuficiente, ser independiente de Dios y dejar de ser como niño en el fondo, ¿no? Y recordemos que Jesús dice que solo los niños entrarán en el reino. En cambio los otros son pecados graves, gravísimos, pero no tan graves como la soberbia. Porque imagínese usted que en la soberbia, el camino, dice Jesús, la tierra es tan dura porque es un camino, que la semilla ni siquiera penetra. Entonces llegan los pajaritos y se la llevan, y el pajarito es el demonio mismo. En cambio los otros son tentaciones un poco más, son graves también, pero un poco más como relacionadas con los instintos del hombre, ¿no? Por ejemplo, el instinto de supervivencia, de la codicia, la riqueza, por lo tanto, tener riqueza para estar seguro, y esa es la tierra que está llena de zarza. O la ¿ya? flojera, la falta de perseverancia también en Claro. la fe. Y Que son esos que se encantan rápidamente y después no sí, dejan son poco perseverar. constantes, ¿no es cierto? Son superficiales. En su fe es la tierra con piedra, no logra profundizar la raíz. ¿Ya? Entonces, el pecado principal de la soberbia consiste en
endiosarse, en idolatrarse a sí mismo y creer que uno puede definir lo que es bueno y lo que es malo y vivir relativizando todo, como decía un sofista antiguo, Protágoras, en la época de Sócrates justamente, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces cuando queremos vivir como si Dios no existiese, o sabemos que existe pero no lo tomamos en cuenta y vivimos y tenemos hábitos y tradiciones y costumbres y leyes que como que dependen de nosotros nomás, sin considerar la ley de Dios, estamos viviendo también en esa idolatría, ¿ya? Claro, cuando las leyes humanas están por encima de las leyes divinas, inclusive. Por eso, ahí se nota que estamos viviendo una cultura de la muerte o una cultura idolátrica del hombre como si fuera un dios, pero que en el fondo es un remedio de Satanás que se cree Dios, ¿ya? Entonces, bueno, este largo excurso para decir que no es tan fácil entonces demostrar la existencia de Dios porque en nuestra mente está atrapada por estos malos sentimientos, ¿no es cierto?, que nos engañan o nos autoengañamos, no queriendo aceptar a Dios en el fondo porque queremos pensar que nosotros somos Dios. Y una de las graves consecuencias que tiene la nueva era es precisamente eso, ¿no? La nueva era, que aparentemente es como una espiritualidad bonita, alternativa, que muchos hoy día no le encuentran ningún daño, ¿no es cierto? En la nueva era tenemos tantos pensamientos y tantas manifestaciones que son atractivas en la música, en el deporte, como el yoga, por ejemplo, en la forma de alimentarse, los veganos, por ejemplo, ¿no es cierto? En la forma de espiritualidad, como creer en la reencarnación, en el mindfulness, en poner la mente en blanco, Algo que de el apariencia es muy nirvana. sano para el cuerpo y para la mente, pero no para el alma. Pero lo que está detrás de la nueva era en todas sus manifestaciones es este pensamiento diabólico de pensar que nosotros somos Dios y somos una chispita de Dios, el alma es una chispita de Dios que tiene que evolucionar para llegar a una perfección completa, ¿no es cierto? Y eso se va a ir dando con el paso del tiempo y que el mundo en su totalidad es Dios. ¿Ya? Entonces, ese panteísmo, la palabra panteísmo significa que todo pan es Dios, teos, ¿no es cierto? Es un error que hoy en día es muy común, lamentablemente, y entonces nos impide llegar a una verdadera concepción de Dios y por tanto una demostración real de la existencia de Dios. Mm. O sea, es uno de los grandes riesgos que tenemos hoy en día. ¿Sería el mismo riesgo que tenían las personas anteriormente en el pasado, padre, o es algo más bien de esta época ese riesgo? No, es el mismo riesgo que se ha tenido siempre en las concepciones antiguas, filosóficas y culturales, ¿no es cierto?, de pensar que en el fondo no hay una diferencia entre Dios y el mundo, ¿ya? Uh -huh. Eso se nota inclusive en las religiones paganas de los griegos, los romanos, porque ellos hablaban de los dioses como unos seres humanos más evolucionados en el fondo, nada más. Entonces no hay una diferencia real entre Dios y la criatura. Claro. Esto recién se viene a notar en la religión judía, ¿ya? En la religión judía, es decir, de Israel, cuando Dios se manifiesta a Abraham, Isaac y Jacob y después a Moisés, entonces queda claro que Dios es diferente, distinto al mundo, distinto a todo lo que es creado, porque Él es el ser supremo, Él es el ser perfectísimo y Él es el creador, mientras que el mundo en el cual nos movemos y del cual formamos parte es un mundo imperfecto, porque no somos Dios, salimos de las manos de Dios y venimos de la nada, no somos eternos como Dios. Bueno, al mismo tiempo, claro, si uno se pone a pensar en los pueblos antiguos, donde el rey, por lo común, el faraón o quien estuviese a cargo del gobierno de una nación, también era el dios para ese pueblo. Entonces, estaba esta idolatría también. Del ser humano. Y también claro, vemos en los romanos, ¿no es cierto? Inclusive el César que había que rendirle ese culto. Y si no, los cristianos eran llevados al circo y los martirizaban. Si no adoraban o idolatraban al dios César. O sea, entonces se podría decir que desde este origen de la religión judía es donde Dios se distancia del hombre, sin embargo es el Dios más cercano al hombre porque tiene un diálogo con él, se manifiesta, se revela, pero pone esa distancia en que Él es el que es, Él es Dios, y las criaturas no son divinas, eso queda claro, son hijos de Dios por adopción, pero no son dioses. No son dioses. Y en eso consiste la religión judía, justamente en marcar el acento en esa diferencia que hay entre Dios y la creación,
¿ya? Y por eso es difícil también para los judíos después reconocer que Jesús es Dios. Porque ellos están tan acostumbrados a pensar que Dios es súper distinto y súper distante que no pueden imaginarse y no pueden aceptar que se haga tan cercano, Que sea un Dios hecho hombre. que sea un Dios hecho hombre. No lo pueden aceptar prácticamente, hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, cuando Moisés se presenta ante Dios, que se revela en la zarza ardiendo en el desierto, ¿ya? Éxodo 3, versículo 14, eso 3:14, ¿sí? ¿Qué dice Dios cuando le pregunta a Moisés su nombre? Mi nombre es Yo Soy. Yo Soy significa Yahvé en hebreo, ¿ya? Entonces quiere decir, allí tenemos algo muy religioso, muy teológico, pero también muy filosófico, ¿ya? Yo soy. ¿Quién más puede decir que soy? Sino Dios, ¿ya? Porque Él es por sí mismo. Él no se vale de nadie para ser. Él es autosuficiente en ese sentido, ¿no? Es autónomo en su ser. Es un ser perfectísimo, absoluto, no recibido de nadie porque Él no es creado, ¿ya? Él es la fuente del ser, la fuente del amor, la fuente de la belleza, de la vida, pero Él no recibió la vida de nadie. Por eso solo Él puede decir, soy, yo soy. En cambio nosotros decimos, yo soy una criatura, y yo soy en la medida que participo de la vida que Dios me da. Yo pienso que inclusive, padre, es muy lindo cuando uno ve a través de la Biblia esto de la importancia de los progenitores, por ejemplo, cuando se habla que es hijo de tal o cual persona y de esa manera es reconocido, porque estamos reconociendo que no somos autosuficientes, que venimos de otro, o sea, en primera instancia venimos de Dios como criaturas, pero que también hay una línea y una genealogía por la cual dentro de la historia de la humanidad hemos tenido parte nosotros también, porque ha habido participación de otras personas que han sido copartícipes, procreadores en este plan de Dios también. Claro. Y bueno, para los judíos entonces Dios es uno solo y es este Dios autónomo que se basta a sí mismo, pero Dios después se revela a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, también con esa característica que usted acaba de mencionar, de la dependencia, de la relacionalidad, de la familiaridad, porque Dios siendo uno, al mismo tiempo es tres personas. Y esa revelación es la que no aceptan los judíos, ¿ya? Que no creen que Dios sea trino. Que eso no sea trinitario, claro. Claro, y si Dios es trinitario, quiere decir que es una familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres personas se relacionan como las personas de una familia, se aman tanto, ¿ya? Pero son distintas personas que conforman un solo ser, un solo Dios. Y es una relación de amor permanente entre ellos también. Claro. Entonces, habiendo dicho ya esta explicación de quién es Dios, el ser supremo, creador, distinto de este universo, porque Él lo creó, eterno, perfectísimo y distinto, ¿no es cierto?, a toda criatura, ¿ya? Y habiendo distinguido bien, ¿no es cierto?, qué es lo que es el mundo y quién es Dios, podemos dar el paso siguiente, que es tratar de exponer las pruebas de Santo Tomás para demostrar que Dios existe. Perfecto. Bien, porque como usted decía al comienzo del programa, lo primero que nos dirían hoy en día a una persona creyente, si crees en Dios, demóstramelo. ¿Y de qué manera entonces podemos hacer eso? Viene ahí la gran pregunta. ¿En qué nos podemos basar? Si muchos dicen no lo puedo ver, entonces no creo en algo que no veo. Primeramente, Santo Tomás hace esta distinción entre Dios y el concepto o pensamiento que tenemos de Dios, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿ya? Y ahí uno se puede confundir, ¿no? Uno puede decir Dios y en el fondo no estoy teniendo todavía a Dios en mi mente, sino un pensamiento de Dios, una interpretación que yo tengo de Dios. Y todo concepto o idea que nos formamos de Dios, al menos en esta vida, va a ser imperfecta porque no sabemos realmente cómo es Dios. Entonces hay que hacer esa distinción, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que no puede creer en Dios porque se lo imagina como un tirano, como un padre muy malo, ¿ya? Hay gente que ha tenido una muy mala experiencia con su papá acá en la tierra. Entonces cuando uno le dice después, mira, Dios es un padre, entonces yo no quiero a Dios, ¿verdad? Porque hace esa proyección de su papá, que a lo mejor lo ha visto con actitudes de abuso, o que se ha sentido, ¿no es cierto?, decepcionado profundamente con actitudes de su papá terreno,
y después no logra proyectarse en la fe hacia Dios como Padre, por causa de eso, ¿no? Entonces, las ideas que nosotros tenemos de Dios a veces están bien y a veces no están tan bien, ¿no? Así. Y eso hay que mejorarlo. Entonces ahí caemos un poco en ese subjetivismo de qué es lo que pensamos u opinamos de ese concepto de Dios, Claro. en base a nuestra experiencia, claro. Y ese es uno de los motivos por los cuales Santo Tomás no acepta la prueba de Dios que ofreció San Anselmo, por ejemplo. ¿Ya? Que le decía pienso y del pensamiento de Dios. Exacto, del pensamiento de Dios yo salto a la existencia de Porque Dios, lo ¿no? puedo pensar, entonces existe. No, Claro, entonces, no se puede. claro, en esa época de la Edad Media y entre los monjes había un concepto de Dios muy sano, muy bonito, muy cristiano, ¿ya? Entonces a lo mejor se podía hacer eso sin tanto peligro, ¿ya? Entonces ellos decían, yo pienso, me imagino a Dios como el ser más perfecto que hay. Y si es tan perfecto, entonces también tiene que existir, porque si no existiera, ya no sería un Dios perfecto. Por lo tanto, Dios existe. ¿Cuál es el problema? Dice Santo Tomás. Que yo estoy partiendo de un pensamiento, y de ahí salto a la realidad, ¿ya? Y eso no se puede hacer. Porque Dios es real. Entonces hay que partir de la realidad también. Claro, nosotros tenemos que partir de lo real y después que nuestro pensamiento o nuestra Lo mente, asimile, lo incorpore. claro, se adecue a esa realidad. ¿Mm? O sea, como es todo conocimiento humano. El conocimiento humano parte de una realidad que uno luego asimila. Sí. No hace el camino inverso de que uno primero lo imagina y después por eso pasa a ser real. Y también recordemos que en la historia de la filosofía hay dos grandes referentes que son Platón y Aristóteles, ¿no? Y Platón siempre es muy idealista, ¿no? Que parte de la idea, parte del pensamiento, y de ahí se proyecta la realidad. Todos tenemos un poquitito de eso, ¿no? Pero está el otro referente importantísimo, Aristóteles, que parte de la realidad. Y después de la realidad, él va alimentando su pensamiento, ¿no es cierto? Entonces Aristóteles dice, no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos, porque con los 5 sentidos yo capto la realidad y después voy formándome una idea del mundo. Entonces, el idealista parte de la mente y salta a la realidad. En cambio, el realista parte de lo real, de lo concreto, y de ahí va alimentando su pensamiento o su concepción de la realidad. Entonces, si quisiésemos ser realistas, ¿podríamos usar los sentidos para captar la esencia, la presencia, la existencia de Dios? Necesitamos partir de los sentidos, porque si no, no sería realista, ¿ya? Esa es la base del realismo, partir de la información que nos viene por el cuerpo. Y de ahí nuestra mente se va enriqueciendo, ¿no? Con todo lo que partimos conociendo en el mundo, con nuestros ojos, con nuestro tacto, con nuestros oídos, etc. Entonces, pongámosle que no vemos a Dios, pero vamos a intentar ver a través de los sentidos la obra de Dios. Podemos ver la obra de Dios, ¿no es cierto? O sea, así como uno dice, esta mesa creo que existe, si bien, o sea, creo que existe un carpintero que la hizo, no porque veo al carpintero, sino porque sé que por alguien fue hecha. Veo la obra, entonces creo que hay alguien que lo realizó previamente. Claro. Eso es básico, ¿no? Tener ese sentido común, realista, ¿no es cierto? Es decir, si hay una Usar mesa, la lógica para... aquí, aunque como muy bien dice usted, yo no sé quién es el que construyó esta mesa, pero necesariamente alguien no se hizo por accidente no, la mesa, por ejemplo. alguien tiene que haberla hecho. Eso es básico, ¿no? Y en eso consiste entonces el principio de causalidad, que es la herramienta fundamental filosófica para demostrar la existencia de Dios. Pero antes de aplicar ese sentido de causa y efecto, nosotros partimos de un hecho concreto, de una realidad que experimentamos, ¿cierto? Y Santo Tomás ofrece 5 pruebas para demostrar que existe Dios, partiendo de una realidad concreta. Tal como dice San Pablo, ¿no? Partiendo de las obras visibles, podemos concluir que existe un autor invisible de todo ello, ¿ya? ¿Y cuáles son esas 5 pruebas? Bueno, parten de 5 hechos concretos, ¿ya? Primera cosa, que en el mundo todo se mueve. Todo está en un movimiento permanente. No hay nada que permanezca inmutable. En el mundo que conocemos, por lo menos, ¿no es cierto? Segunda cosa, que en el mundo todo tiene una causa, ¿no es cierto? Todo es causado. Nada es autosuficiente por sí mismo. Todo depende de otra cosa. Tercera realidad que se observa en el mundo, filosóficamente y experimentalmente, digamos así, es que todo es contingente. ¿Te has escuchado esa palabra antes?
Sí, pero no recuerdo No qué. recuerdo muy bien qué. Contingente quiere decir que no es necesario, es decir, que puede ser o no ser, que puede existir o no existir. Ujú. ¿Ya? Eh, o sea que en el fondo que todo es dependiente de otro para ser en sí mismo. ¿Ya? En el mundo que nos rodea. ¿Mm? O sea, no solamente como la causa anterior de que tienen un origen, Mm. sino que además, dependiendo de ese origen, podría seguir siendo o dejar de serlo. ¿O Claro. no? Claro, la contingencia depende de la prueba anterior, ¿no? De que todo es causado. Entonces, Ujú. si todo tiene una causa, quiere decir que si no recibe esa causa, no sería. No sería. No sería. Por ejemplo, todos somos hijos de un papá y una mamá. ¿Mm? Ujú. Pero si no se hubieran conocido nuestros padres, nosotros no seríamos. Podríamos no ser, de acuerdo. Entonces, podemos ser o no ser. O sea, esa potencialidad de ser o de no ser. Y en eso consiste la contingencia. Ah, Eso es ser contingente. Ya, esa es la tercera realidad que observamos, que todo en este mundo es contingente, no es necesario que sea necesariamente, ujú. que sea absolutamente hablando. La cuarta cosa es que nosotros vemos distintos grados de perfección en el universo. ¿Ya? Como una Hay jerarquía. jerarquías de perfecciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno puede ver en las piedras, hay unas piedras que son más bonitas que otras, y hay unas piedras que ya son preciosas, ¿no es cierto? No Ujú, podemos sí, comparar un diamante con una piedra de ripio que hay en el camino, claro. ¿no es cierto? Sí. Entonces, en las distintas realidades y especies de cosas que vemos, unas son más perfectas que otras. Hay una Ujú. escala de perfección, ¿ya? Eh, y eso ocurre con todo, ¿no? Con las plantas, con los ángeles, con los seres humanos, con todo, ¿ya? Y en eso entonces uno dice, bueno, ¿y esa perfección de dónde viene? ¿Ya? Y ahí vamos a ocupar la causa y el efecto, Ujú. pero ese es el segundo paso. Lo quinto es que nosotros observamos que en este mundo todo está ordenado, todo está organizado, todo está bellamente dispuesto con un plan, con Ajá. una meta, con un propósito. O sea que se nota una inteligencia presente en la organización, por lo menos. Claro. En la disposición de las cosas. Notamos que hay una Sí. inteligencia. Sobre todo, Ya. según Santo Tomás, en las cosas que no tienen inteligencia, pero que están vivas. ¿Ya? Por ejemplo, las plantas y sobre todo los bichos, los insectos, los animales, actúan todos con un propósito. ¿Mm? Ujú. Y si uno deja que la naturaleza actúe bien sin que el hombre interfiera malamente ahí, se produce un equilibrio ecológico Claro. y hay algo tan armónico en la naturaleza, ¿no es cierto? Uno ve, por ejemplo, en un panal de abejas, por decir algo, ¿ya? Las abejas no tienen inteligencia como nosotros, pero parece que son mucho más matemáticas que nosotros, Ujú. porque para hacer esas celdas con 8 lados, ya que constan los panales de abejas, es algo tan perfecto, tan bello, tan hermoso como trabajan ellas, ¿no? Y cómo se organizan. ¿Mm? O sea, pero de hecho, cuando uno ve, como usted nos decía, desde los seres vivos, si partimos desde la unidad más básica, desde la célula, ya la célula es una obra Preciosa, inteligente. O sea, hay una claro. inteligencia atrás que tiene que haber creado la Mm, célula para que funcione tan tan perfectamente y a perfectamente, claro. partir de la célula puedan existir organismos Mm, pluricelulares y claro, luego más complejos, ¿verdad? Entonces, claro. Y ahí uno tiene que hacer una opción, ¿no? Porque uno ahora tiene que aceptar la causa y el efecto, o dicho de otra manera, aceptar que las cosas no son por casualidad. discúlpeme, me atrevo a decir algo más, porque no solamente en los seres vivos, yo creo que tal vez en la época de Santo Tomás, claro, uno podía ver más a un nivel cercano, pero hoy en día que, por ejemplo, tenemos herramientas para conocer, por ejemplo, un poco más cómo está creado el universo, el cosmos, uno se pone a ver el equilibrio perfecto con el cual está creado el planeta Tierra, la capa de ozono, la protección de los rayos solares, la distancia perfecta al Sol, el giro, la manera en la que se mueve alrededor del Sol. Hay una inteligencia en todo ese trayecto, en todo ese movimiento, en las Mm, estaciones, que es impresionante. O sea, uno nota a un mm, nivel que antes tal vez no lo podía ver, que necesitó el uso de la inteligencia y otras herramientas mm, para poder notarlo, pero que inclusive en las cosas que no están vivas se puede ver una inteligencia superior. mm, Porque claro, uno dice la célula, pero si vemos todo este equilibrio perfecto, por ejemplo, en el sistema solar, mm, es maravilloso igual, totalmente inteligente. claro. Entonces, al ver esa realidad hecha con un sentido, con un propósito, tan perfectamente racional, tan inteligente como dice usted, entonces uno
puede dar el otro paso, ¿no es cierto? Ya, poniendo otro ejemplo, si uno ve un ojal, ¿ya? El hoyito en una camisa, ¿no? Em, pero no ve el botón, ¿no es cierto? A lo mejor no conoce el botón, pero si ve el ojal, puede llegar a la conclusión de que ese ojal sirve para que se le coloque un botón. O sea, todas las cosas tienen un propósito, son por algún motivo. ¿M? ¿Ya? O si uno ve un martillo, a lo mejor nunca ha visto un martillo. Y si, por ejemplo, en alguna tribu de África o de Centroamérica que no conocieran un martillo, pero de repente cae de un avión un martillo, y llegan los indígenas y toman este martillo, ellos se preguntarían, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿No es cierto? La primera cosa que van a decir, ¿ya? ¿Qué es? ¿No? A lo mejor lo van a idolatrar como un Inclusive en tótem. algo, inclusive en algo tan loco como el arte, por ejemplo, que hoy Mm, vemos que hay objetos totalmente extraños que pueden ser determinados como obras de arte, mm, tienen un propósito, mm. generar un efecto en la persona, en quien lo contempla, en quien se acerca a ello. Así que aunque parezca inclusive la cosa más inútil y rara, tiene por detrás la potencia de producir algo o tener un efecto en el entorno o en los que se acercan. Claro, claro. Por eso es tan bonito ver como un niño cuando va tomando razón, uso de razón, ya empieza a entender otras cosas, ¿no? A lo mejor un niño que es muy pequeñito ve un libro y ve una ensalada de letras nomás, no entiende nada. ¿M? Pero cuando ya aprende a leer, qué precioso, ¿no? Que cada palabra tiene un sentido, tiene un significado, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en este mundo es como, por decir así, una ensalada de letras, por decir así, que debemos encontrarle un sentido. ¿M? Y ahí, como decía Einstein, Dios no juega los dados, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en la naturaleza, en el movimiento de las estrellas, de los planetas, etcétera, indica que hay una inteligencia superior que está organizando todo esto. Y lo otro, padre, que aunque nosotros no seamos capaces de comprender inmediatamente, tenemos la capacidad mental de darnos cuenta que hay un propósito más allá de que nosotros no lo entendamos inmediatamente. Como usted dice, este ejemplo del niño frente a un texto. El niño sabe que esto tiene una finalidad, esto no es una gráfica normal, entonces esos trazos sabe que en algún momento puede llegar a entenderlos y leerlos. Eh, Sobre todo si ve que la mamá o el papá está interesado leyéndolo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, cuando uno dice la gente que descubre artefactos, piedras, pinturas de la antigüedad y no saben qué significa, qué quieren decir, Mm, pero suponen que tiene algún sentido, algún alguna sentido. razón de ser, uno ya Mm, racionalmente se va dando cuenta que no por accidente hicieron pinturas en una cueva, por ejemplo. claro. Porque se llegó a decir en algún momento que la escritura de los mayas era totalmente indescifrable, ¿ya? Y era tan complicado que decía, esto no tiene ninguna posibilidad de resolverse. Es un lenguaje más difícil que los egipcios, más difícil que todo lo que se ha visto, ¿no? Y por ahí apareció un lingüista que era ruso, que dijo, no, si un ser humano, aunque sea al otro lado del mundo, inventó esta forma de escribir, quiere decir que tiene sentido. Y si tiene sentido para él, también va a tener sentido para mí. Yo voy a descubrir. Y lo descubrió. ¿Ya? Y se dio cuenta que los signos que ocupaban los mayas no representaban ni letras ni palabras completas, sino que los signos representaban sílabas. Y con ese simple detalle logró descifrar el alfabeto maya. ¿Mm? Entonces es precioso ver que con la razón que Dios nos ha dado podemos descifrar cosas que en algún momento nos parecen incomprensibles, pero de repente encuentra un sentido. Y si vemos el universo con esa sabiduría, vamos a ver que todo este orden tan perfecto no pudo haber surgido de la nada, sino que tiene que haber un ser que lo ordenó. ¿Mm? De hecho, también un poco en la madurez espiritual de la vida de la persona está asociada con eso, de que la historia de vida de uno, que tal vez las cosas que uno le van pasando no tienen mucho sentido en un comienzo, Mm, en tanto uno pueda rezarlo, acercarse más a Dios y meditarlo a la luz de Dios, mm, las cosas también es como que uno se le abre la visión y puede entender mucho mejor los sucesos que han ido ocurriendo y hacia dónde me llevaron justamente, qué permitieron o qué impidieron que ocurriese, mm, y ver justamente este plan inteligente de Dios, inclusive muchas veces en las tragedias, que uno dice, en lo inmediato uno no les encuentra sentido, mm. pero el único que puede darle sentido a eso, así como le dio sentido a la cruz de Cristo, que para muchos es todavía incomprensible, pero lo que le da sentido es Dios. Por eso que
aquí no solamente entra en juego la inteligencia, sino también el sentimiento, las experiencias de vida, las heridas que nosotros portamos y la voluntad, ¿no? Porque si alguien definitivamente dice, yo no quiero creer en Dios, porque yo estoy enojado con Dios, porque me ha tocado sufrir tanto, o porque hay tanto dolor en el mundo que yo no puedo aceptar un Dios que permita tanto sufrimiento, ¿ya? Entonces hay personas que eligen simplemente no aceptar a Dios. Y por más que uno le presente estas pruebas que los grandes filósofos y sabios de la historia han ofrecido, ¿no es cierto?, las van a rechazar, porque no quieren aceptar a Dios, ¿no? Y han endurecido su corazón por, a lo mejor, una herida, un dolor personal que llevan en su alma, ¿no es cierto? Pero es necesario dar ese paso de humildad y reconocer que quién soy yo para pensar a Dios o determinar yo por mi propia cuenta que Dios es malo o que Dios no existe, porque hay dolor y hay sufrimiento en el mundo. Si lo que pasa en el fondo es como usted dice, es que yo no entiendo todavía por qué Dios permite un sufrimiento o un mal o tantos males, pero tiene que haber un propósito detrás de eso. O también puede ser, padre, que no siempre sea el no creer en Dios, sino no querer relacionarse con Él. Porque yo creo que muchos de los que se dicen ateos, por ejemplo, O o agnóstico. agnósticos, no es que no crean en Dios, sino que no quieren tener la relación que Dios... O sea, Dios es relacional, no nos trata con indiferencia, así como una criatura lejana. Entonces, quien conoce a Dios tiene la posibilidad de relacionarse con Él y sabe que también Dios nos pide cosas, nos pide un actuar determinado, nos pide rechazar cosas que nos alejan de Él, como habló usted al comienzo esto del pecado que nos separa de Dios, nos enemista. Entonces, en la medida que sabemos que Dios existe, pero nos pide que para estar con Él hay que hacer un rechazo al pecado porque nos enemista con Él, muchos dicen que por eso prefieren no creer o rechazarlo. Ujú. Sí, o también muchos lamentablemente hoy prefieren creer que el mundo o la realidad tiene que ser como yo me la imagino y como a mí me conviene. ¿Mm? Casi por capricho, ¿no es cierto? Y en esto vemos, por ejemplo, la ideología de género. Es una expresión de este capricho humano de querer ponerse en el lugar de Dios, pero de un modo tan triste y tan equivocado y tan absurdo además, ¿no? Y Eh, que modifica la imagen de Dios también, o sea, queriendo cambiar claro. inclusive la palabra de Dios. Porque la Mm. palabra de Dios, por ejemplo, es clara con respecto al pecado de la homosexualidad, la práctica homosexual. Entonces, algunos intentan cambiar inclusive la palabra de Dios, censurarla, anularla, para que sea un Dios a la medida de la persona. O sea, Mm. ya deja de ser Dios como tal, sino que es el Dios que me imagino, el Dios que quiero, el Dios que necesito, ¿no? Claro, un Dios a mi servicio, un Dios que tiene que adecuarse a mis caprichos, a mis intereses, a mi forma de querer ver la realidad. Y eso ya no es ser humilde. Es servirse de Dios en la Mm, mm. medida que uno lo desea, ¿no? Sí, la verdadera humildad es que nosotros nos adecuamos a la palabra de Dios y queramos seguir, ¿no es cierto?, sus indicaciones, sus orientaciones, su ley divina y confiar simplemente que lo que Dios quiere para nosotros sin duda es lo mejor, porque Él es Dios, nosotros no somos Dios. Claro. Y no nuestra ley va a ser más perfecta que la de Dios. Claro. Así que, bueno, partimos ya demostrando finalmente la quinta prueba de Dios, que es la que parte de este orden que hay en el universo. Entonces, ya que empezamos por la quinta, vamos por la cuarta ahora, ¿no? La cuarta hablaba de los grados de perfección y de belleza que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, vemos distintas cosas en el mundo que son bellas, ¿cierto? Hay belleza en el ser humano, hay belleza en la música, hay belleza en el arte, hay belleza en lo que usted mencionaba antes, la proporción y la forma como se organizan las estrellas, los planetas, etcétera, en el universo. A veces hay cosas que son más bellas que otras, hay músicas, piezas musicales que son más bellas, pinturas que son más bellas. eh, y entonces uno ve que algunas cosas se acercan más a la perfección que otras, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos estamos más cerca de la perfección absoluta que los animales, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos pensar, podemos amar, tenemos una espiritualidad. Los animales están más cerca de la perfección que las plantas. Los ángeles están más cerca de la perfección que nosotros, los seres humanos, ¿no? Pero tiene que haber entonces un punto de referencia absoluto, ¿ya?
para decir, esta es la perfección máxima. Si no hubiese ese punto de referencia absoluto, entonces quiere decir que nada sería bello en el fondo, porque todo sería relativo, ¿no? Y a ese ser absolutamente bueno, absolutamente perfecto, verdadero, es a quien llamamos Dios. Perfecto. O Esa sea, sería, hacia eso tiende la perfección, justamente. claro, esa prueba cuarta de la existencia de Dios, Santo Tomás dice que se la debemos en gran parte a Platón, porque Platón hablaba de la participación en las ideas divinas, ¿no? Entonces él decía que todo lo que hay en este mundo participa de alguna manera de la perfección suprema que está en las ideas de ese mundo superior. ¿Mm? Entonces quiere decir que esa participación quiere decir que nosotros si tenemos vida es porque participamos de la vida absoluta. Si nuestra mente puede conocer la verdad es porque participamos de una verdad absoluta. Y vida absoluta, belleza absoluta, inteligencia, voluntad absoluta y perfectísima, solo puede ser Dios. Y Él causa en nosotros, ¿no es cierto?, esa perfección, haciéndonos participar de la vida, del ser y de todo. Entonces, de la causa y efecto viene esta otra realidad metafísica que es la participación también. Y ahí tenemos esta cuarta prueba que es un poco más compleja, pero tal vez un poco más comprensible que las primeras, desde mi punto de vista. Ahí lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Saltamos a la tercera prueba de la existencia de Dios, La contingencia. que hablaba de la contingencia, ¿no es cierto? Y esto es más simple también de entender, porque si vemos que todo en el mundo podría ser o no ser, porque es creado, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que el conjunto de todas las cosas que hay en el universo podría ser o no ser, ¿no es cierto? También, sí. O sea, el universo que vemos es maravilloso, es precioso, Pero podría no haber existido perfectamente directamente. podría haber no existido nunca. ¿Mm? No haber existido un Big Bang, entonces Claro. ¿Por qué? Porque no no, estaríamos pensando acá de esto porque no habría nada. no habría nada que sea creado, que venga de la nada. ¿Por qué? Porque no es necesario que sea. No es necesario. ¿Por qué? Porque es contingente. ¿Mm? Entonces, si la totalidad del universo es contingente, pero de hecho existe, quiere decir que existe porque hay algo que no es contingente, que es necesario que sea. Y es necesario que le haya dado el ser a este mundo que es tan limitado como el nuestro. Y a O ese sea, ser que, algo que es primero antes que lo que ahora es. claro, y algo que no depende de nada para ser. Y a ese ser que es absolutamente necesario le llamamos Dios. Ahí tenemos la tercera prueba de la existencia de Dios según Santo Tomás. Fíjense que siempre partimos entonces de un hecho concreto que se puede comprobar con la experiencia, luego la aplicación del principio de causa y efecto, en el caso de la cuarta prueba además de la participación, y luego la conclusión final. A ese ser perfectísimo, maravilloso le llamamos Dios. La segunda prueba nos hablaba de la causa y el efecto, ¿no es cierto? Eh, que todas las cosas tienen un motivo de ser, una razón de ser, es decir, una causa. ¿Ya? Por lo tanto, lo mismo que la anterior. Así, si todo tiene una causa, quiere decir que el universo en su conjunto, todo lo que es creado, también tiene una causa. Claro, y eso es mucho más fácil tal vez para verlo a través de los sentidos. Porque así como hemos hablado en otros programas que uno puede fácilmente maravillarse por la creación, por lo que nos rodea, entonces da esa sensación, yo creo que me atrevo a decir que la mayoría de las personas en algún momento de su vida, ante la contemplación así de lo creado, pueden maravillarse y pensar justamente que tiene que haber un Dios creador de una obra tan maravillosa, partiendo desde la creación. Muchos lo experimentan, por ejemplo, también a través de las relaciones familiares, por ejemplo, ante el nacimiento de un hijo. Que Dios permita una experiencia de amor tan grande, la existencia de un hijo para una pareja, también lo ven como un regalo de Dios. O sea, tiene que haber un Dios que permita esa sensación, esa presencia de un amor tan grande cuando nace un hijo, por ejemplo, también. Uh-huh. Y sin embargo, no es tan fácil llegar a la conclusión de que Dios existe, porque nuestra experiencia general es que nosotros podemos ser causa, o sea, somos causa de algunas cosas, ¿no? Todo lo que hacemos en la vida es causado por nosotros, pero a la vez somos efecto. Por ejemplo, nuestra experiencia primera es que somos hijos, ¿cierto? Somos hijos. Sabemos lo que es tener papá,
mamá, de tener autoridades que nos educan, profesores, maestros, gobernantes. Sabemos la primera experiencia de depender de otro, ¿ya? Eh, pero también cuando crecemos y maduramos, podemos experimentar que nosotros podemos ser padres, ¿ya? O podemos ser jefes, o podemos ser guías, o podemos ser autoridad para entregar lo que hemos recibido. Entonces, somos causa, pero también somos efecto. Sin embargo, hay un ser que es solamente causa, pero no efecto. Y a ese ser lo llamamos Dios. Dios. Claro, porque si Dios fuera efecto, quiere decir que ya no sería Dios, porque habría otro ser superior que lo causó. Sirve igualmente pensar, Padre, este tema de que más allá de que nosotros somos causa de otras cosas que ocurran, pero no tenemos total dominio sobre eso. Mm. Porque, por ejemplo, a ver, cuando uno dice somos padres, pero no tenemos total dominio sobre eso. Nosotros no podemos controlar absolutamente la progenie. O sea, no, por más que inclusive quisiesen hacerlo por medios artificiales, uno no lo puede controlar de manera totalmente absoluta. Eh, no sé si en algún punto las personas lleguen a poder hacer ese control total sobre las cosas físicas y existentes del mundo, pero mucho más está por sobre todas las causas y las cosas que ocurren Dios. Mm. Porque es como ese que piensa que tiene todo ganado porque ahorró mucho y de un día para otro Dios lo llama. Claro. Eso no lo puede controlar. Ahora, cuando uno estudia, después en otro programa podemos ver los atributos de Dios, ¿ya? Eh, pero adelantándonos un poquitito, vemos que Dios es tan respetuoso con la creación, y aunque es Dios absolutamente omnipotente y puede hacer todo lo que quiera, Él no interfiere en las criaturas cuando les ha dado libertad de acción, por ejemplo. Entonces, imagínense si usted fuera Dios, ¿usted permitiría que las criaturas humanas hagan lo que quieran? ¿Mm? ¿O le gustaría intervenir, ¿ya? Para que no se porten tan mal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí está la grandeza del Señor, ¿no? Es que Él nos da el libre albedrío, ¿ya? La libertad de acción, de elegir entre el bien y el mal, y trata de atraernos con su ley, con su amor, con su enseñanza, con su sabiduría, pero nos deja la libertad. Nos deja la libertad de actuar bien, es decir, adecuarnos a su divina voluntad o hacer nuestros caprichos y la voluntad del maligno. Pero él se podría decir que interfiere sin afectar nuestra voluntad, nuestra libertad. ¿Por qué él interfiere? A fin de cuentas, todo lo que ocurre es por voluntad de Dios. Claro. Porque la voluntad de Dios es doble, ¿no es cierto? Es una voluntad querida y una voluntad permitida, ¿no? Ujú. La voluntad permitida es, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron. Dios no quería que ellos pecaran, pero permitió. Lo permitió porque no les negó la libertad de No obrar. les negó la libertad. Ujú. Entonces, así es el Señor, es tan delicado eh, y tan respetuoso de las leyes que Él mismo puso en la naturaleza. Y una ley fundamental en nosotros como seres libres y espirituales es que podemos elegir libremente, ¿no? Si queremos ser buenos o malos. Y eso Dios lo respeta. O sea, y de hecho tal vez justamente en la medida de la libertad del hombre, no es decirle a Dios que él, a ver, ¿cómo podría explicarse? Que él haga las cosas de mi vida, sino que él haga las cosas en mi vida, o sea, como dejarlo obrar en mi historia. No es Exacto. que uno va a ser un títere de Dios por No, entregarle su libertad, su voluntad. Por ejemplo, uno piensa en la Virgen María. Dice, he aquí la esclava del Señor. Eso, sin faltar el respeto, no la convierte en un títere de Dios, por ejemplo, en una marioneta. La libertad que ella entrega es para, unida a la voluntad de Dios, servirle fielmente, como una claro. servidora, no como una marioneta, como un títere que pierde la voluntad propia, No, ella eligió libremente. sino que une las voluntades en realidad. Ella eligió que su voluntad quiere unirla completamente con la de Dios. Y viene esa jerarquía de que hay voluntades mejores que otras, hay libertades mejores que otras, así como hay jerarquía que veíamos grados de perfección, en la voluntad también hay un grado de perfección. Si la voluntad se acerca más a la voluntad de Dios, es una voluntad más perfecta también, porque mi libertad en tanto está más unida a Dios, aunque parezca una esclavitud, por ejemplo, cuando uno se hace siervo de Dios, es un grado de perfección mayor esa voluntad. Claro, por eso San Agustín hablaba de dos tipos de libertad. Una libertad con minúscula y una libertad con mayúscula.
La libertad con minúscula es simplemente la capacidad que yo tengo de elegir entre obrar bien y obrar mal. Libre albedrío. Pero la libertad verdadera, auténtica, para San Agustín, es cuando yo quiero hacerme esclavo del Señor, paradójicamente, ¿no? Es cuando yo quiero perder mi libertad libremente para que Dios haga su divina voluntad en mí. Esa es la verdadera libertad, ¿no? Unirme a la voluntad del Señor. ¿Ya? Y por eso el Señor nos espera, no nos obliga a dar ese paso de hacernos uno con Él, pero nos espera y Él nos llama y tiende lazos de amor hacia nosotros para que podamos finalmente entregarle nuestro corazón. Uno de los lazos más preciosos es la Virgen María, ¿no? En esta experiencia tan bonita de Medjugorje, de verla más de cerca, ¿no? Cómo actúa la madre, bueno, uno lo ve a través de estos hijos que ella ha elegido para revelarse, ¿no? En apariciones diversas, ¿no? Y una de estas videntes, Miriana, una vez le preguntó a la Santísima Virgen por qué Dios quiere que haya un infierno donde hay gente que se va para allá y se condena para siempre, ¿no? Y nunca va a salir de ahí. Entonces, Miriana, cuando era joven, no entendía eso. Y se lo preguntó con toda simplicidad y transparencia. Yo no entiendo por qué Dios quiere que haya un infierno. Y la madre le respondió, hija, Dios no quiere que haya un infierno. Dios quiere a todos sus hijos en el paraíso con Él. Pero el infierno ustedes lo crean cuando ustedes le niegan a Dios la posibilidad de que Él entre en el corazón de ustedes. Entonces, uno mismo se crea su infierno cuando elige un estilo de vida donde Dios no tiene parte. Justamente es una de esas libertades permitidas que usted nos decía, Padre. Claro. Y aún el infierno también puede decirse que Dios lo permite por misericordia, ¿no? Porque si no existiera infierno, ya las almas que se condenan tendrían que estar con las almas santas y eso las haría sufrir más todavía. Porque no soportarían estar al lado de la gracia de Dios en el fondo. Lo haría sufrir mucho más todavía. Claro. Increíble, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hemos explicado las pruebas de la existencia de Dios. Parece que falta la primera. La primera, que era por el movimiento. Que, a pesar de ser la primera, yo considero siempre que esta es la más difícil de explicar, ¿no? Por eso he querido dejarla para el final también. ¿Ya? ¿Qué dice la primera? Bueno, que en el mundo todo se mueve. Pero para que algo se mueve, tiene que haber sido movido por otro. Porque es un principio, ¿cierto?, de sentido común, de filosofía básica, que nada se mueve solo. ¿Ya? Nada se puede mover a sí mismo. ¿Por qué? Porque si se moviera a sí mismo, quiere decir que tendría el movimiento, tendría esa capacidad de mover, y no la tendría al mismo tiempo, y eso es contradictorio. Porque para moverse necesita, ¿no es cierto?, necesita recibir el movimiento de otro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Un tipo de movimiento, un cambio, ¿ya? Saber un idioma, por ejemplo, ¿no? Aprender inglés o croata, que yo realmente escuchaba el croata, era como escuchar chino, ¿no? Pero a lo mejor si estuviera muchos años allá en Croacia, en Medjugorje, yo podría aprender ese idioma. Pero aprender el idioma significa que tiene que haber otra persona que me lo enseñe, otro pueblo, otra cultura que me transmita ese lenguaje y esa cultura. Yo no me la puedo dar a mí mismo, ¿ya? Porque si me moviera a mí mismo, si me educara a mí mismo en ese sentido, quiere decir que yo tendría y no tendría esa perfección de hablar ese lenguaje al mismo tiempo. Y eso es imposible. Entonces, todo lo que se mueve es movido por otro, porque nada se perfecciona a sí mismo. Para perfeccionarse, para alcanzar un mayor grado de progreso, de evolución, uno necesita una ayuda. Todos dependemos de otros para poder crecer, movernos, progresar. Por eso cuando uno piensa, por ejemplo, que cae en esta herejía justamente de pensar que uno para ser santo, para perfeccionarse, necesita esforzarse por uno mismo y no reconoce que depende de Dios, justamente ahí es en cierta forma una ilusión. Una ilusión, una egolatría, pensando que uno es Dios mismo para perfeccionarse por mi propio esfuerzo, por mis prácticas. Necesito realmente de Dios, y en eso se manifiesta también esto que dice que en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Todo cambio que se produzca en mí es necesariamente, si es positivo, es por la gracia de Dios. No va a poder ser por mi propio esfuerzo, porque yo a mí mismo no me puedo perfeccionar o moverme a mí mismo hacia algo mejor.
Pero traduzcamos el movimiento a algo bien sencillo, un movimiento de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, una bolita, una bola de billar. Algo la tiene que haber empujado para que Algo tenga tiene algún movimiento. claro, a lo mejor fue empujada por otra bola de billar, O por el viento, o por el viento, o un cambio de dirección o por el inclusive. taco con el cual yo le pego a la bola para que se mueva, y esa bola a su vez puede mover otra, y esa puede mover otra, y se crea una cadena de movimiento, ¿no es cierto? Inclusive por fuerza de gravedad, podría ser por algo físico que es Claro, invisible. Uno piensa en una mesa con la pelotita, si se gira un poco la mesa por la claro, fuerza de gravedad la fuerza de va... gravedad, exacto. Pero no se da el movimiento a sí mismo. Necesita esa bola recibir el movimiento de algo externo. Ujú. Eso está claro, ¿no es cierto? Ahora viene la dificultad. ¿Ya? ¿Qué es lo difícil aquí? Que Santo Tomás enseña que si uno imagina eh, una, un móvil, una bolita que se mueve, que es movida por otro, y esta a su vez es movida por otro, y esta a su vez es movida por otro, esa cadena de móviles y motores no puede llegar al infinito. ¿Ya? No puede llegar al infinito. Y eso es lo difícil de entender. ¿Ya? Porque ahí está el problema del panteísmo, de pensar de que este universo es infinito. ¿Y cómo va a ser infinito? Si justamente la definición del universo es un universo limitado, finito. Si no, no sería un universo como lo conocemos, Claro. que se mueve y por tanto que es imperfecto. ¿Ya? Yendo bien atrás, ¿no? Porque estamos en filosofía en la radio, podemos decirlo, ya que todo este mundo tiene potencia y acto. ¿Ya? Potencia porque tiene capacidad de perfeccionarse, y acto es la perfección que puede alcanzar. Bueno, entonces, si todo lo que se mueve tiene potencia y acto, quiere decir que eh, el universo en su conjunto, aunque uno lo imaginara con un movimiento infinito, tiene potencia y acto. Entonces el universo en su conjunto no puede moverse a sí mismo, sino que tiene que ser, entre comillas, movido por otro. Movido. Y ese otro es alguien que no se mueve. Mm. ¿Ya? Por eso Aristóteles le llamaba motor inmóvil. Motor inmóvil significa que mueve todo, pero él a su vez no es movido por nadie. ¿Mm? Y a ese motor inmóvil le llamamos Dios. Dios. Y ahí tenemos las 5 pruebas de la existencia de Dios. Inclusive entonces, cuando científicamente se hable, por ejemplo, del Big Bang como el origen del universo, necesariamente algo tiene que haber movido esta primera explosión inicial que se habla para que se produzca y dé origen posteriormente al universo. Claro. Hoy en día se ha hecho una trampa, ¿no? En el mundo de la ciencia se inventó una teoría que por supuesto no está probada, de que el Big Bang no viene de la nada, pero tampoco viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Dice. Ah, no, viene de otro universo, porque este universo está generado por otro universo anterior, ¿no? Porque habría un multiverso, muchos universos, ¿no? Entonces, pero ahí volvemos al mismo problema. Si ¿Quién este, creó el otro universo paralelo al a su multiverso? vez, sería otro universo, el mismo tema de la bolita, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si uno No podría ser un infinito de multiversos que uno empuja al otro. no, Originalmente alguien tiene que haber empujado, a, aunque sea esa teoría. a todo este multiverso alguien tiene que haberlo originado, ¿no? Claro. Si es que es cierto que hay. Podríamos decir que sí hay otros universos, ¿no? Por ejemplo, el universo de Los Ángeles. Bueno, tiene que ser distinto O a sea, si este vemos mundo como material. realidades Mm, distintas que sabemos que conviven, realidad claro, espiritual con la realidad física, sí. se podría decir como un otro universo. Otro tipo de universo. ¿Ya? Pero si es un universo que se mueve, que puede elegir entre el bien y el mal, como es el mundo de los espíritus puros, que es creado por tanto, hay que decir que el conjunto de todos los universos no pudo haberse creado solo. Tiene que haber sido creado por un ser infinitamente poderoso, amoroso y bueno, omnipotente, a quien llamamos Dios. Y que es por sí mismo sin que tenga ningún origen Y que él a su vez no ha sido generado por nadie. por nadie. ¿Mm? Y de esa manera entonces concluimos las 5 pruebas de la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino. Vamos a darle gracias, Padre, si le parece, a las personas que se han estado conectando por las redes sociales, que nos enviaron sus mensajes, agradecerles por acompañarnos en este programa, invitarlos también a que puedan difundir. Esto se transmite no solamente por Radio Madre de Dios, sino también por las redes sociales, que puedan compartir para que también sirva a otras personas. Nos escribe desde el canal de YouTube del Padre Raimundo Mena, el Padre Ronnie Guedes, dice gracias por esta ponencia, llegué tarde, pero que... Congregaciones El Padre, desde Cholchol nos escribe El padre Ronnie.
Padre, Bienvenido, Padre Ronnie, a nuestro canal. muchas gracias por Sí, acompañarnos. También a Laura él Navarrete. hizo una pregunta, ¿no es cierto? Somos del Oratorio Mariano, ¿m? Que es una congregación que nació acá en Chile en el año 1971. Así que los invitamos a seguirnos acompañando también en siguientes programas que se transmiten los días viernes, tanto para Radio Madre de Dios. Quienes no están acá en San José de la Mariquina y alrededores pueden también en la frecuencia, en la página de internet www.radiomadrededios.cl. Ahí se puede escuchar también la radio desde internet, además de lo que se transmite por canal de Facebook y de YouTube. Nos saluda también José Velázquez. Marisol Ollarzo nos dice: los saludo con cariño, me alegra verlos. A ver, un segundito. Aprendizaje que lleva de la perfección, el motor inmóvil es Dios. Hermosa definición, gracias por esta hermosa tertulia de filosofía. Que es muy benigna Marisol al decir que el motor inmóvil es algo bello, hermoso, pero el motor inmóvil es como una idea tan fría también, ¿no es cierto? Una idea filosófica, tan profunda, tan sabia, pero al mismo tiempo tan fría. Entonces hay que decir siempre que la filosofía hay que vivirla de rodillas, como decían los teólogos medievales, ¿no? Para que la filosofía nos haga bien, hay que vivirla con mucha piedad, hay que ponerse de rodillas y rezar, ¿no es cierto?, para que esta sabiduría ancestral que hemos recibido en la iglesia no nos haga mal en el fondo, no nos ponga orgullosos o muy así como muy teóricos, muy fríos para pensar, sino que la fe sea siempre más importante que la razón. La razón tiene que estar al servicio de la fe. Porque es lindo, está bien, vamos dando una definición de quién es Dios. Y es también estas causas, este motor inmóvil, pero qué lindo saber que es un padre. O sea, llegar a esta definición de que nos ama como hijos adoptivos y que quiere relacionarse con nosotros, ahí también es un regalo tan bonito porque no es distante con nosotros, sino que nos deja esa cercanía y ese regalo. Claro, no vaya a ser que Que nos Dios ama, no nos crea solamente, nos ama. y que no se quede en una idea, ¿no? Una idea, una teoría bonita, sino que tengamos esa experiencia de un Dios cercano como persona, como dice usted, que nos ama y que uno pueda sentirse en los brazos de Él. Porque de hecho, a la persona en sí mismo, ¿qué es lo que le hace crecer? Saber que Dios existe o sentirse amado por Dios. Mm, La diferencia está en sentirse amado por Dios. O sea, ¿de quién claro. nos sirve decirle a los hermanos: mira, Dios existe, tienes que creer en Él, si no se logra Mm. sentir amado por Él? Y como dice San Pablo, también los demonios saben que Dios existe y aún así tiemblan. ¿M? No basta con saber que Dios existe. Es necesario que nuestro corazón palpite al unísono con el corazón de Dios. Saludamos también a Silvia Pinto desde Argentina, que nos escribe: muchas gracias, Silvia. Magali Tapia, buenas noches, Padre Raimundo, señora Sabrina. También Sandrita Sandra, Norma Alicia Cares, y la señora Laurita, por supuesto, que siempre nos acompañan también en las transmisiones. Flor María Albornoz, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, los invitamos, si Dios permite, la próxima semana nuevamente otro programa de Filosofía en la Radio. Mm. Y ahí el Padre nos dirá luego con qué tema nos sigue sorprendiendo. Vamos creciendo. Bueno, hoy día hemos hablado, según Santo Tomás de Aquino, de las pruebas de la existencia de Dios. Creo que de alguna manera, con buena voluntad, ¿no es cierto?, y paciencia, ustedes han podido comprobar que sí se puede demostrar la existencia de Dios a través de la razón y de la experiencia, pero después hay otro paso, que es que preguntarnos si acaso con nuestra razón y nuestra experiencia humana podemos descubrir algunas características de Dios, algunos atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? No Sí. solamente saber que existe, sino saber cómo es. Y de eso podríamos hablar en otra El oportunidad. próximo. Perfecto, llegar a esa definición de Dios. Yo creo que es algo muy lindo de tocar porque lo vemos también en las catequesis, cuando uno va preguntando a los jóvenes, a los niños, ¿quién piensan que es Dios? Y descubrir cuáles son la diversidad de respuestas que pueden dar. Entonces, llegar realmente a cuáles son los atributos de Dios. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado y le pedimos al Padre la bendición entonces para finalizar el programa de hoy. Bueno, sabemos que para llegar a Dios, ¿no es cierto?, hay un camino. Eh, Cuando hablamos de Dios en nuestra visión cristiana, nos referimos al Padre en último término, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, Jesús también es Dios, es el Hijo de Dios. Pero Jesús es el camino que nos lleva al Padre. ¿M? Y nos lleva de un modo muy amoroso con esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una Trinidad, ¿ya? Y las tres personas son un solo Dios. Y hay una persona que nos ayuda a llegar a Jesucristo, que es la Santísima Virgen. ¿M?
no podemos llegar a Jesús tan perfectamente si no es por María. Entonces a la Madre le agradecemos y le pedimos con mucha humildad que vaya formando en nuestro corazón el amor a Dios sobre todas las cosas. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Padre Raimundo, por haber dirigido este programa. Y si Dios permite, nos encontramos en la próxima oportunidad. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.